Muchos me confunden con que soy argentino por mi forma de hablar y mi forma de vestir, pero en realidad están equivocados. ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Entonces, este es video para eso. Simplemente este video no es sobre imágenes bonitas. Y ahora ya que te contamos qué es lo que vamos a hacer, ¿Qué posibilidades se nos da en este país? Durante casi 20 años viví en un pueblito llamado General Belgrano que queda en la provincia de Buenos Aires. Ahí fue donde me crié, estudié, traté de aprender el idioma lo mejor posible, intenté perfeccionar este español que manejo hoy y hoy en día me ayuda a seguir trabajando con el público de habla hispana. y muchos pensarán que yo soy uruguaya. No, soy argentina, soy de Necochea, la ciudad que tiene la playa más extensa y quiero que me digan si realmente es así, pero tiene mucho viento. Por eso vine en búsqueda de otros lugares, otras playas, como por ejemplo en Natal, que vine en el 2018, me encantó, me vine a vivir, pero ahora vamos y venimos para todos lados. ¿Qué es lo que nos pregunta todo el mundo? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? Entonces, este es video para eso. Juntos somos Paulo y Paula. Más conocidos como Retrato de Viajes o RDB Viajes, que es nuestra agencia. Creamos contenido por diversos lugares, mostrando guías de viaje, lugares en los que visitamos, los que vendemos, también quienes no saben qué es lo que hacemos. Nosotros, aparte de crear contenido, tenemos nuestra agencia de viaje. Y este video justamente es para que nos conozcan un poquito más y sepan más de nosotros, porque muchos nos preguntan de dónde somos, qué hacemos, a dónde estamos en ese momento, y la verdad es que ni siquiera nosotros sabemos dónde estamos, porque vamos y venimos para todos lados, como les decía recién. Ahora, como verán, estamos en una zona de calor y la verdad que sí, siempre estamos viajando de acá para allá. Estamos tratando de mostrarles lugares donde ustedes pueden estar de vacaciones. Pero ahora lo que queremos también es mostrarles nuestro día a día, lo que hacemos, que quizás a veces no va a ser un viaje o una playa, sino algo diferente, la vida cotidiana nuestra, porque queremos llegar un poquito más a ustedes de otra forma. Así que nos propusimos hoy a que ustedes nos conozcan y presentarnos quiénes somos. Justamente como estábamos contando un poquito de nuestra historia, ¿cómo fue que nos conocimos? Nos conocimos por Facebook y vinimos a vivir a un lugar llamado Natal, la ciudad que es conocida como la Tierra del Sol. Mucha gente nos conoció por este destino que le estamos nombrando y la verdad que nos encantó Natal. Cuando vinimos, llegamos, yo tengo mi familia acá, pasamos lindos momentos en esta ciudad. Comenzamos vendiendo paseos en la playa, el típico vendedor de playa que te aparece en la sombrilla mientras te estás tomando por ahí un mate o una caipirinha y te dice, ¿ya paseaste? ¿Hiciste un paseo? Bueno, nosotros éramos esos. Caminábamos la playa de punta a punta, conocíamos mucha gente, de hecho comenzamos como Natal Excursiones en Instagram, que hoy en día es Visit Natal Pipa. No lo movemos mucho porque tenemos mucho que hacer, pero empezamos de esa forma. Y les queremos mandar un saludo a todos los seguidores, a toda la gente, a toda la comunidad que nos ayudó desde un principio, siempre a nuestro lado y nos siguen hasta el día de hoy. Y de hecho hasta nos han traído regalos, nos han mandado regalos, nos han invitado a su casa cuando hemos estado en Argentina. Así que un beso enorme a cada persona que confió en nosotros y en nuestro trabajo en esos comienzos. Hablando un poquito sobre nuestra agencia de viaje, mucha gente nos conoce por contenido en Brasil, pero la verdad es que nosotros trabajamos y operamos desde y a cualquier ciudad del mundo, a cualquier destino del mundo. Si ustedes quieren viajar a México, Colombia, Europa, Asia, a donde sea, nosotros lo hacemos realidad. Justamente lo que hacemos no es venderte un viaje, es venderte una experiencia, que vos disfrutes cada momento, y cada uno que viaja con nosotros sabe muy bien que lo único que se tiene que preocupar es por cómo armar la valija. Y les quiero comentar algo. Como nosotros siempre estamos viajando o tratamos de siempre estar viajando, nuestra forma de operar es simple. Trabajamos de forma online. Es difícil tener un lugar físico ya que estamos siempre yendo para Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, algunos de los lugares que ya hemos visitado. Y este año queremos hacer muchos viajes más. Y para que estos viajes se hagan realidad, lo único que les pedimos es que se suscriban, que comenten, que pongan like y compartan para que lleguemos a muchas más personas. De esta forma, ustedes nos estarán ayudando mucho a seguir creciendo y a seguir viajando, creando experiencias por diferentes destinos. ¿Y cómo fue que tomé yo, siendo argentina, la decisión de venir a vivir a Brasil? Fue porque un poco me cansó la rutina, no me gustaba cómo vivía. Mucha gente quizás se siente identificado.
A mí personalmente el sueldo me alcanzaba, trabajaba en una obra social, era secretaria de un consultorio, pero no me llenaba del todo. Entonces, un día, 2017, me vine de vacaciones con mi familia a conocer Natal y dije, yo voy a venir a vivir acá. ¿Por qué? Porque en realidad yo me quería ir a Barcelona. Barcelona te exigía un montón de papeles que mucha gente quizás se siente trabado como yo en su momento, que no tenía una ciudadanía española o europea. Entonces agarré y dije, bueno, me voy a vivir allá. Y fue así como lo conocí a Paulo. Vinimos en el 2018 y la verdad que yo hoy en día, la vida que tengo, no lo cambio por nada. Comenta acá si realmente te sentís identificado, si estás cansado de la rutina, o quizás no llegás a fin de mes y decís, qué lindo estar en pleno julio con un sol y un calor de musculosa. Muchos me confunden con que soy argentino por mi forma de vestir y por mi forma de hablar. Pero quiero decirles una cosa, están equivocados. Yo soy brasilero, estuve mucho más años en Argentina que en mi propio país, pero siempre deseaba poder volver a Brasil. ¿Y qué fue lo que me llevó a tomar esta decisión? En 2017 venía a ver a mi familia e increíblemente me cambió ese chip en la cabeza de decir, ¿estoy realmente feliz en Argentina? Me encantaba la vida que tenía, pero necesitaba algo más, necesitaba estar cerca de lo mío. Siempre sentí que Brasil era mi país de corazón y Argentina también lo es. Hoy en día lo sigue siendo, pero deseaba estar cerca del mar, cerca de la playa, cerca de ese calor que acá lo tengo. Entonces, cuando decidí venirme, no sabía bien por dónde comenzar, qué hacer, y justo cuando nos vinimos con Paula, tomamos la decisión de comenzar a trabajar con el turismo. Era algo que nosotros queríamos y se nos abrieron las puertas. Entonces, desde ahí comenzamos a trabajar con el turismo. Pero ¿qué pasó en el 2022 más o menos? Se me ocurrió la brillante idea de decirle a Paulo de crear un canal de YouTube, porque todo el mundo nos preguntaba cosas que eran siempre las mismas. Lo creamos al canal por esa necesidad que teníamos de comunicar cosas que nos preguntaban como ¿qué mejor época es venir a Natal y Pipa? Si convenía venir a Natal o a Pipa, ¿dónde convenía hospedarse? Entonces decidimos eso. Hoy decidimos que nos conozcas un poquito más, de que nos acompañes en el día a día, no solamente en viajes o playas, sino en todo lo que hacemos. Y hoy, simplemente, este video no es sobre imágenes bonitas, a menos que nos crean bonito a nosotros, bueno, ya le agradecemos, sino es para acercarnos un poquito más a ustedes. Sí, porque mucha gente no nos conoce, quieren saber un poquito más de cómo somos, qué hacemos, dónde estamos. Bueno, en este momento estamos en Brasil, la mayoría del tiempo estamos en Brasil. Económicamente nos conviene más, lógico, como mucha gente sabe que, por ejemplo, el nordeste de Brasil es mucho más barato. Y en Argentina las cosas están un poco complicadas, que es la otra casa que tenemos, que es la casa de mis padres o la casa de la madre de Paulo, que es donde podemos llegar a quedarnos. ¿Y qué posibilidades se nos da en este país? Bueno, una de las posibilidades es poder estar en este mes de julio andando de remera musculosa, bajo el sol, mucho calor, con una vida que podemos decir es un poco más económica de lo que vivíamos antes. Entonces, esta es la gran posibilidad que nos da. Lo que sí mucha gente por ahí piensa de que nosotros estamos todo el día en una pileta o en la playa, la realidad es que no. Nos pueden ver que no estamos muy bronceados. Estamos yendo al supermercado y nos tomamos el atrevimiento de hacerles este video. Queríamos contarles y además para decirles que quien quiera acompañarnos puede suscribirse, puede compartir, o si ya viajaste con nosotros o nos conocés de los comienzos del 2018, comenta acá abajo que queremos saber si realmente nos estás viendo. Y si querés, también podés seguirnos en Instagram como @retrato-de-viajes y nuestro Instagram de la empresa es @rdbviajes. Les voy a dejar también nuestro código QR, que es la comunidad viajera, donde no damos consejos, pero sí nos acercamos más al público mostrando un contenido que en Instagram tal vez no sale y donde tenemos algunos de los clientes que ya han viajado con nosotros, gente que nos ha contratado nuestros servicios y donde dije recién, tenemos un poco más de confianza, ¿no? Charlamos todos los días en esa comunidad. Lo que nos gusta es acercarnos a ustedes
que nos conozcan, que nos conozcamos entre ambos y que compartamos ideas. Acá en Brasil lo que tiene es que tenemos una vida totalmente diferente a lo que veníamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados a que los lunes a las 8 de la mañana teníamos que estar trabajando y hoy en día por ahí un lunes estamos o en la playa o viajando a X lugar a grabarles un contenido, y eso es lo que nosotros queríamos, un poco de libertad, de decir, quiero hacer lo que tengo ganas de hacer y lo hago. Seguramente mucha gente le pasa, pero dice, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? No sé cómo hacer para dejar todo y realmente irme de mi país o de mi lugar. De cualquier forma, esto también es un trabajo, ¿sí? El crear contenido, el poder estar viajando, el poder estar haciendo un montón de cosas. Muchas de las cosas que hacemos no se mostraban en las redes y hoy en día las estamos mostrando, como es este video. Sí, les queremos mostrar un poco más el día a día, que realmente sepan de que esto es un trabajo que requiere mucho más tiempo de lo que podás cumplir en una oficina, que son 8 horas, te vas y te olvidas. No, nosotros estamos todo el tiempo hablando con clientes, viendo qué contenido les vamos a hacer para que a ustedes les guste y les sirva. Entonces mostrarles un poco el día a día como si fuera un reality. Y ahora ya que te contamos qué es lo que vamos a hacer, te vamos a bloguear un poco de la vida que llevamos en el día a día. Queremos saber qué es lo que te gustaría ver en formato de blog. Un formato que se utiliza muchísimo y que nos gusta compartir con ustedes. Y si te gustó este video, recordá comentar, darle like, compartir y no olvides de suscribirte. Nos vemos la próxima.